Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Dios bendiga en este día de hoy con la palabra que estamos aprendiendo para poder conocer y poder saber qué es lo que el Señor nos viene enseñando, cómo es que funcionan las cosas con el Señor, y para que podamos entender lo que Dios nos está enseñando. La verdad que es maravilloso, la verdad que es muy bonito lo que hoy traemos. De pronto no sé si ahorita para el WhatsApp puede enviar la plantilla para que ustedes puedan, no ustedes porque ustedes la van a ver aquí, sino los que están al otro lado del río, los hebreos que están al otro lado del río. Nosotros ya pasamos, ahora estamos aquí en el reino. Bien, nosotros venimos hablando y venimos trabajando en algo particular, y es acerca de cómo es que el Señor, a través de las generaciones, en cada generación, cómo es que Dios funciona, qué es lo que Dios hace cuando da inicio a una nueva generación, con el nacimiento de una persona en particular, con las características. Recuerden lo que dice Malaquías, que cada uno de nosotros tenemos un libro de la vida, tenemos un libro de memorias, y que el Señor en cada uno de nosotros ya escribió cuál es su tarea, cuáles son las situaciones y hasta dónde nosotros estamos llamados a caminar. Por eso es importante que usted diga, bueno, sí, pero ¿para qué soy bueno? Bueno, primero para que lea la Biblia, y para que a través de la lectura de la Escritura, entonces nosotros podamos saber y conocer el propósito del Señor, para que nosotros podamos conocer, digamos, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No podemos llegarle a la presencia de Dios sin haber hecho la tarea. ¿Cómo le vamos a decir al Señor, Señor, como el del talento, ¿cierto? Yo sé, Señor, que usted era bravo, que usted era esto, que usted era aquello, pero como tuve miedo, no hice sino guardar el talento, no hay sea que se me contaminara, no hay sea que me lo chorearan, no hay sea que me lo hicieran algo que no era, y yo con qué le salgo a usted, Señor. Entonces fíjense que dentro de las cosas del Señor, nosotros no podemos darle argumentos, porque si Dios le entregó 1, 2 o 3 o 5 talentos, es porque Dios sabe que usted lo puede hacer. Dios sabe que usted puede hacer esa tarea, porque si a usted se lo delegaron es porque Dios sabe que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, y que Él espera y Él confía en nosotros, de que usted y yo obedezcamos a lo que nos están diciendo, obedezcamos a lo que nos están hablando. ¿Listo? Entonces hablar de una nueva generación, o hablar de generación, ya habíamos dicho que hablar de generación es hablar de un nombre, es hablar de un origen, es hablar de un nuevo nacimiento, es hablar de la regeneración, es lo que nos enseña la Escritura.
Estamos nosotros hablando y estamos enseñando, y lo que hoy vamos a aprender, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cada vez que uno se introduce dentro de la palabra del Señor, nosotros podemos encontrar cuál es el verdadero, qué es lo que realmente el Señor quiere, qué es lo que realmente el Señor está como dispuesto, o qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Vuelvo y le digo que estamos en la generación de Noé, una nueva generación. Tenemos a Noé, que representa descanso, que representa reposo, que representa gracia, que representa un nuevo comienzo, un inicio de una generación después de haber sido juzgada las 10 anteriores. Ahora el Señor nuevamente le da la oportunidad a la tierra. ¿Para qué? Para iniciar, para seguir con el plan, para seguir con el propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Dios tiene una tarea. Dios quiere que la tierra permanezca toda la eternidad, por siempre y para siempre, habitada por aquellos que tomamos la firme decisión de caminar en el Señor, de aquellos que tomamos la firme decisión de caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Bien, ahora, habíamos dicho que Noé recibe unas instrucciones, sobre los animales, recibe instrucciones sobre la parte emocional, recibe instrucciones sobre lo nuevo que el Señor quiere, y aparte de eso, pues el Señor lo bendice, le da una seguridad de que Dios estará con él, que mientras la tierra exista el sol, exista la luna, exista las estaciones, el Señor siempre nos acompañará. Y esa es la promesa, y lo mismo Jesús nos dio la promesa, ¿cierto? Cuando Él estaba dándole el mensaje a los discípulos, cuando le dijo: yo me voy, pero ustedes no se quedan solos, yo los voy a acompañar a través del Espíritu del Señor. Por eso tenemos que entrar a conocerlo, tenemos que entrar a permitirle que el Señor obre en cada uno de nosotros. Bien, ahora vamos a hablar de Sem. La enseñanza pasada tocamos algo, pero aquí vamos a ir un poquito más profundo, porque resulta que a través de este hijo es donde está la construcción de todo el plan de la redención del Señor. Todo lo que el Señor trae, todo lo que se iba a vivir, Él era el fundamento, Él era la base. ¿Para qué? Para la redención, para que el hombre fuera redimido, fuera rescatado y no se perdiera, sino que tuviéramos la oportunidad de seguir en la tierra basados en nuestra fe en el Señor. Recuerde que anteriormente las personas mantenían una relación con el Señor mediante los sacrificios, mediante las ofrendas. Eso los llevaba a ellos a sentirse seguros que estaban bien con el Señor, que estaban bien con el Eterno. Vamos a hablar sobre Sem, y yo les traje a ustedes cómo se escribe en el hebreo y qué quiere decir cada una de estas letras. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos qué es lo que quiere decir Sem. No es solamente que es el hijo de Noé, que es el primogénito, sino cuál es el propósito. ¿Qué fue lo que escribió el Señor con este hijo de Noé, que es el primogénito? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué era lo que el Señor estaba buscando a través de este personaje? Ustedes ven ahí nuestra primera imagen, que hay dos letras, una que se llama la Shin. Ustedes ven que hay una flechita, ¿cierto? Una flechita que está indicando cómo es que tienen que leer, ¿ya? Tenemos que leer, bueno, como, no sé aquí cómo está, de aquí para allá, ¿cierto? Entonces, de aquí para allá ustedes tienen que leer. La primera es una de las consonantes del alefato hebreo, que tiene una incidencia y que tiene un significado, y que a través de Sem es donde nosotros vamos a darnos cuenta todo el plan, todo el propósito
del Señor para llevar a cabo su plan de redención. Vemos ahí está la Shin y está la Mem Sofit. Esa Mem Sofit, que es la M, lo digo así, la otra es la S para las personas que de pronto no han entrado o no saben, lo quiero decir. ¿Por qué quiero trabajar esto? Porque entonces, ¿cómo nosotros conocemos la profundidad de qué es lo que el Señor nos quiere decir? Entonces fíjense que a través de esta consonante, que es el nombre de Sem, está dado o se escribe a través de dos letras, que es la S y que es la M. Pero en el hebreo existen algunas letras que cuando terminan cambian su escritura porque tienen algo mucho más profundo, tienen una simbología y tienen un significado muy grande, demasiado importante, que es lo que le va a dar como el mate, es lo que le va a dar como la determinación de parte del Señor. Veamos la siguiente imagen, y es ¿qué significa Sem? La palabra Sem en el hebreo significa nombre. Eso es lo que significa Sem, o en el hebreo Shem, que significa nombre, significa revelación divina, significa fuego purificador. Yo saqué 3 definiciones porque, digamos, son las que vamos a trabajar en el plan de salvación. Tienen otros significados, pero estos son de los que nos habla el apóstol Pablo, de los que nos habla el apóstol Pedro, para nosotros poder entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, el nombre de Sem, recuerde que los nombres en el hebreo, de acuerdo a la característica, el origen, el plan, el propósito y la meta que tiene el Señor con aquel que ha sido llamado con una finalidad, es porque su nombre tiene algo que ver con su vida y con el plan y con el propósito que el Señor tiene para la humanidad. Nosotros vinimos con un plan, nosotros vinimos con un propósito, nosotros venimos con una misión, nosotros tenemos una visión de ¿qué? De llegar al camino del Señor y llevar a otros que también entren en el plan de salvación. Fíjense que dice que la primera definición es el nombre, y tengan en cuenta esto para qué, para ahorita cuando entremos a analizar un poquito más lo que dice el apóstol Pablo a través de una palabra o a través de un versículo, vamos a entender qué es lo que nos estaba hablando Pablo, qué es lo que nos está diciendo este apóstol y a qué hace referencia con el nombre de Sem. También dice que tiene que ver revelación divina, fuego purificador. También el nombre de Sem significa fama, significa un ser elevado, es decir, un hombre espiritual. Tiene que ver con el cielo, tiene que ver con el aire. Cuando se habla de aire, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando del Espíritu del Señor, estamos hablando del Espíritu de vida, estamos hablando del Espíritu Santo. También estamos hablando, el nombre de Sem significa autoridad, y la autoridad se ejerce a través de la palabra. Cuando yo obedezco la palabra, cuando yo camino en la palabra, yo tengo autoridad porque yo confío en la palabra. Por eso cuando nosotros oramos, los enfermos son sanados, porque la palabra tiene poder. La palabra es la que ejecuta la acción de acuerdo al propósito que Dios nos ha dado. Y el otro significado de esta palabra Sem significa el hombre espiritual. Y otro significado de este nombre de Sem es cambio, pero no el que nos vendieron y que ahora nos tienen en reversa. Bien, entonces fíjense que aquí hay 4 cosas: el nombre, la revelación divina, el fuego purificador y el cambio. Estas palabras son claves dentro del plan y del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Cuando nosotros decimos, o cuando el significado de Sem es el nombre, quiere decir que
¿Cuál es el nombre que está en nosotros? El nombre del Mesías, el nombre del Señor. Ese es el que está en nosotros. A ese nombre es el que hace referencia a Zen. Porque nosotros sabemos que a través de Zen es donde viene el plan de salvación, es donde viene el propósito del Señor para redimir a la tierra, para redimir ¿a quién? Al hombre, de que ya no esté apartado, que ya no esté alejado, sino que ahora tengamos cercanía con el Eterno, que tengamos cercanía con Dios, que nosotros sintamos la presencia del Señor, que nosotros escuchemos su voz para que nos dirija, para que nos guíe, para que nos consuele, para que nos sane, para que haga lo que Él sabe que debe hacer en nosotros si nosotros se lo permitimos. Bien, vamos con la otra imagen que dice, vamos a mirar que esta palabra, que esta primera consonante, que es la que se llama la S, vamos a decirle así, que en el hebreo se denomina la Shin, ella tiene un valor. Recuerden que las palabras o las letras en el hebreo, los números representan letras. Entonces en el hebreo no existen los números, existen las letras. Entonces cuando aparecen los números es porque eso se está refiriendo a una letra, y esa letra me está llevando a mí a que yo entre a mirar qué es lo que me está diciendo el Señor. Por eso es importante conocer, por eso es importante hablar. Esta consonante, que es la letra S, tiene un valor, y ese valor son 300. Si nosotros usamos la gematría bíblica para que quede un solo dígito, ¿cuánto sería? 3 más 0 más 0, ¿cuánto me da? 3. ¿Y el 3 qué identifica? Identifica la perfección, identifica el mover del Espíritu Santo. El 3 significa la resurrección de Cristo, la regeneración, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los panes sin levadura. Eso es lo que representa este número 3, que hace referencia a esta consonante con la cual se escribe el nombre, ¿cuál? Yeshua. Yeshua no es el nombre de pila de Jesús, porque la palabra Yeshua en el hebreo significa el Redentor. Cuando usted dice, Él es mi Yeshua, le está diciendo, Él es mi Redentor, Él es mi Salvador. Eso es lo que significa. Porque si usted va al hebreo, si usted va a la Biblia lineal y escribe en el hebreo la palabra Jesús, ahí le dice, no sale, no hay opción, porque esa palabra no existe en el hebreo. Lo que sí existe en el hebreo es la palabra Mesías, y esa es la que hace referencia a Jesús. Y la palabra Mesías en hebreo significa el ungido, el apartado, el seleccionado, el Hijo de Dios. En el griego, cuando usted dice Cristo, usted está hablando griego, porque la palabra Mesías en el griego significa Cristo. Entonces, ¿vamos bien ahí? Nosotros decimos, ay, no, es que nosotros tenemos que conocer los nombres. ¿Para qué? Para poder saber qué es lo que me están hablando, cómo fue que hicieron la traducción y hacia dónde nos está llevando el Señor con su palabra. ¿Listo? ¿Cuánto pesa? 300, que está haciendo referencia ¿a qué? A la resurrección, está haciendo referencia a las fiestas, está haciendo referencia ¿a qué más? A la perfección y al orden divino del Señor. Eso es lo que viene representando. Vayamos a la siguiente. Habíamos definido que uno de los significados de la palabra sin significa revelación divina. Ese es el primero, y vamos a analizar qué quiere decir esta palabra, qué es lo que me está hablando el Señor con respecto a esa revelación. ¿Qué es lo que me habla el Señor? Recuerde que el Señor nos viene hablando a través de los
cuando aprendimos los métodos para estudiar la Biblia, que eso está en la palabra de Dios, el Señor quiere revelar los secretos de Dios. Él quiere mostrar lo que hay oculto. Él quiere revelarse, Él quiere manifestarse. Pero para eso nosotros tenemos que buscarle. Para eso nosotros tenemos que dedicarle tiempito a la lectura, tenemos que dedicarle tiempito a la oración, tenemos que dedicarle de pronto un día a la semana un ayuno, tenemos que dedicarle los devocionales, tenemos que dedicarle tiempo a la congregación, porque en alguna de esas formas y maneras, como nosotros le vamos a buscar al Señor, Él se va a manifestar. Él le va a revelar a usted cualquier cosa, lo que Él tiene para usted, la forma, la manera de cómo el Señor va a obrar en su vida, con su sanidad, con su prosperidad, de qué manera el Señor lo va a hacer. Podría yo hablarle aquí a ustedes miles formas como a mí el Señor me sanó de muchas cosas, y siempre lo he hecho es a través de la oración. Y digo, si usted no me sana, me voy al médico. Usted mire a ver, está en juego mi fe con usted. A veces Dios me permite porque hay cosas que el Señor quiere. ¿Por qué? Para que yo esté segura. Para que yo esté segura de que realmente las cosas se dieron. Porque desafortunadamente nosotros dudamos mucho. Vamos para el cielo y vamos llorando, ¿cierto? Dios nos ha dado cosas y todavía no creemos en que Dios realmente me ha dado la cuestión. Esta revelación divina, vamos a mirar qué es lo que este nombre, que es Sem, que significa nombre, que significa fama, que significa autoridad, que significa revelación divina y fuego purificador. Vamos a mirar cómo lo encontramos en el Nuevo Testamento, cómo lo encontramos en el Nuevo Pacto. Vámonos por favor a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Vamos a analizar esta primera parte. Y aquí vamos a encontrar cosas muy bonitas. Ahí en su Biblia usted coloque, cuando yo le diga esta palabra es la consonante Shin, y por eso significa, y por eso está escrita ahí. ¿Por qué? Porque el apóstol, recuerden que Pablo se sabía la Torá al derecho y al revés. Pablo, para poder pertenecer al Sanedrín, para poder pertenecer a ser discípulo de Gamaliel, una de las condiciones que tenían que tener estos futuros discípulos era que se tenían que saber la Torá al derecho y al revés. Tenían que sabérselo de memoria. Si no se sabían todos estos, la palabra o la Torá, no podía entrar a ser discípulo. Y nosotros sí sabemos la Biblia. Entonces decir, pero ¿quién se va a aprender todo ese montón? Claro que sí. Pues no todo así al derecho y al revés, pero sí de pronto uno puede hacer conexiones, ¿no? Esta palabra, ay, esto lo dijo el Señor. Ay, esto lo dijo Cristo. Ay, esto lo dijo Pedro. Ya podemos hacer esas conexiones. ¿Por qué? Porque conocemos la Escritura, leemos la palabra del Señor. Bien. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10? Vamos a mirar. Dice así la palabra del Señor. Yo, según la gracia que Dios me ha dado, eché en ustedes, cual perito arquitecto, el cimiento del espiritual edificio. Otro edifica sobre él, pero miren bien cada uno cómo alza la construcción o qué doctrina estamos aprendiendo o estamos enseñando. ¿Qué me quiere decir ahí? De pronto usted tiene otra traducción, esta es la de la Kadoshita. Entonces de pronto usted tiene la de la Reina Valera 60 o tiene otra, pero de todas maneras la esencia es la misma, el contenido es igual. ¿Qué me dice la Escritura? Dice, conforme a la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor, es el don,
es el llamado. ¿Y por qué yo tengo la gracia? ¿Qué dice el Señor? Es porque yo me arrodillo, es porque yo busco, es porque me he apartado del mundo, es porque ahora ya no es las cosas de la tierra, ya no es el mundo la que me gobierna, sino ahora es el Señor. Por eso el Señor a nosotros nos da su gracia, su favor, nos ha dado de lo suyo, nos ha dado la vida eterna. Entonces por eso dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Cuál fue la gracia de Pablo? El llamado del Señor. El Señor se le apareció a Pablo en una luz, y esa luz le encandelilló tanto sus ojos que él se cayó. Pero aquí la Biblia en ninguna parte le dice que se cayó de un caballo, porque no iba en caballo. Eso, y con un burro o un asno, eso es falso porque la Biblia no lo dice. Y lo que la Biblia no está registrado, yo no estoy llamada a creer. Entonces, la gente que le gusta inventar, el que sí entró en un burro fue el Señor. Pero el apóstol Pablo no. El apóstol Pablo dice que él iba caminando y la luz se le apareció y le encandelilló tanto sus ojos que no supo dónde iba caminando, se resbaló y cayó. Pero eso era porque el Señor necesitaba hablar. Y a veces Dios necesita llevarnos a la cama, a veces Dios necesita ponernos a vivir situaciones, a veces Dios necesita, ¿por qué? Porque Pablo estaba ciego, Pablo no escuchaba las cosas del Señor, conocía la ley, pero no tenía el espíritu de la ley que lo interpreta, que le redarguye, que le dice, Pablo, así no es. Y por eso el Señor tuvo que salirle al encuentro. Por eso el Señor tuvo que encandelillarle sus ojos, quitarle su visión, porque él iba dispuesto ¿a qué? A sacar a los que profesaban la fe, a los que estaban en las congregaciones, a las que estaban en las sinagogas, los quería sacar para encarcelarlos. Porque él era un celoso de la ley, él mismo lo dice. Yo soy un celoso de la ley, de los rituales y de las ceremonias. Pero resulta que el Señor le dijo, oiga Pablo, ¿usted por qué me persigue? ¿Por qué me persigue, Pablo? Porque a veces el Señor tiene que llamarnos al orden, porque nosotros somos opositores o somos perseguidores de las cosas del Señor. Somos perseguidores, hermano. ¿Por qué? Porque nos oponemos para que otro busque del Señor. ¿No le decía yo a ustedes el martes cuál es la tarea de aquel que no camina con el Señor? Puede ser su esposo o su esposa, oponerse para que usted camine. ¿Y qué le dijo Marta a Jesús? Ni siquiera le dijo a María, le echó el cuentazo al Señor. Señor, ¿por qué no le dice a mi hermana que venga a ayudarme? ¿Qué quería Marta? Que no escuchara el mensaje. Porque hay muchas personas que en vez de mandar a la esposa, al esposo, al hermano, a la iglesia, venga, mejor vámonos a hacer tal cosa. ¿Por qué? ¿No es que usted está siendo opositor? Estamos siendo opositores para que la persona crezca, para que la persona se desarrolle, para que esa persona que tiene varita con el Señor, que tiene un vínculo con el Señor, de pronto viene el favor de Dios a través de usted, porque usted le da a la persona, porque usted apoya, porque usted no es un opositor a la causa del Señor. Y por eso el Señor le salió a Pablo. ¿O no le salió también a Séfora, que quería matar a su hijo? ¿Por qué? Porque Séfora no permitió que Moisés circuncidara a su hijo. Porque los dos sabían, porque Moisés era del pueblo del Señor y Séfora era madianita. Y los dos vienen de Abraham y los dos conocían el principio de la circuncisión. Y por eso el Señor les salió al encuentro, y por eso Séfora cogió el pedernal y ¡uy! Circuncidó a su hijo, porque el Señor lo iba a matar. ¿Por qué? Porque es que si yo no cumplo, Dios va a buscar la forma, o yo le cumplo, o simplemente el Señor dice, no quiero nada con usted. Entonces fíjense lo que me está diciendo aquí el Señor. Todos tenemos la gracia si hemos confiado en el Señor. Todos tenemos su favor si nosotros hemos confiado en el Eterno, si hemos confiado en Él.
El Señor fue y murió, resucitó y está sentado esperando que sea el día en que nosotros nos reunamos con Él. Y que Él nos diga, este es su sitio. No, es el Padre que nos va a decir, este es su lugar, este es su lugar, este es su premio, este es su corona, este es su galardón. Porque Jesús no tiene esa función. Él mismo lo dice, yo no doy los lugares. Es mi Padre el que le va a dar a cada uno conforme a su obra, conforme a su tarea, conforme a la obediencia, conforme a lo que cada uno de nosotros llegamos delante del Señor con el canasto, con las bendiciones, con la obediencia, habiendo sido transformados en obediencia para con Él. ¿O de qué estamos nosotros? Estamos siendo opositores de la misma palabra del Señor. Dice la palabra, dice, yo como perito arquitecto, fíjese que él se estaba dando como una función, o estaba tomando como una condición o un cargo, está diciendo, ¿qué hace el arquitecto? El arquitecto es el que hace los planos, ¿cierto? Él mira el terreno y le dice al dueño de la obra qué él quiere que yo haga con su terreno. ¿Dónde quiere? ¿Cuántas piezas? ¿Cuántos pisos? ¿Cómo lo quiere? ¿Qué quiere? Y el dueño le dice, no, yo quiero que haga esto, haga aquí, que las escaleras sean. Y el arquitecto hace sus planos. Pero él, de acuerdo a lo que va a hacer, es el cimiento. El cimiento, la base, el fundamento de la obra es lo que lo va a sostener. Por eso, ¿cuál es su fundamento? ¿Cuál es su base para sostenernos en este mundo cambiante, en estas situaciones tan difíciles, en estas situaciones tan complicadas? ¿Cuál es su fundamento? Si es Cristo, pues tienes un buen fundamento. Pero ¿qué tan fuerte es ese fundamento en el Señor? ¿Qué tan duro, qué tan firme es ese fundamento para que cuando venga la tribulación, venga la prueba, venga la situación, usted esté parado, que esté ahí, no interesa lo que pueda pasar a mi alrededor? Yo estoy firme, basado en mi fe, confiando, ¿por qué? Porque hemos sido partícipes de muchas bendiciones de parte de Dios. Y el solo hecho que tengamos el soplo del omnipotente, que es el que nos da la vida. Porque Job dice en la palabra, dice, el Espíritu de Dios me hizo, pero el soplo del omnipotente es el que me dio la vida. El soplo del Señor, cuando sopló sobre nuestra nariz, nos dio vida, vida de parte de Dios. ¿De qué nos sirve, hermanos, ser almas vivientes si no tenemos el Espíritu del Señor, confiados en su palabra y caminando de acuerdo a lo que dice la Escritura? Por eso aquí el Señor nos está diciendo, o Él está diciendo, ¿cuál es su fundamento? ¿Cuál es esa base? ¿Cuál es ese principio en el cual usted tiene basada su fe? Fíjese que dice, yo puse el fundamento. ¿Y es de cuál fundamento estaba hablando? De Cristo, de la roca. Pero ese fundamento tiene un nombre. Por eso dice que Shem es un nombre. Y el fundamento de mi fe tiene un nombre, el nombre del Mesías, el nombre del Eterno, el nombre del Señor. Ese es el fundamento, el nombre del Señor. Es el nombre del Señor porque dice, en su nombre echaremos fuera demonios, en su nombre sanaremos, en su nombre levantaremos proezas, pero en el nombre del Señor. Por eso Él dice, yo puse el fundamento, dice, y otro, porque el fundamento es el nombre, y dice, y otro edifica encima. ¿Qué otro nombre está por encima de nosotros? ¿Cuáles son los otros nombres con los que el Señor edificó y ha venido edificando su obra? ¿No fue Arfaxad? Que de Arfaxad viene Abraham, de Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob, de Jacob viene Moisés, de Moisés viene David y de David viene el Mesías.
Esos son los que han venido edificando sobre el fundamento de su nombre. ¿Sí me hago entender? El fundamento, el Señor colocó, por eso Noé dijo, Shem o Sem es el fundamento, es el principio, es el origen, es lo nuevo. Sobre usted las cosas se van a dar. Por eso aquí el Señor dice, puso el fundamento y el fundamento es Cristo, el fundamento es el nombre del Señor, el nombre del Redentor, el nombre del Salvador. Pero sobre ese nombre hay unos que han edificado. ¿Sobre cuál nombre usted edifica su vida? ¿Sobre Jesús? ¿O porque me lo enseñó Pepito y entonces aquí me lo enseñó mi papá, aquí me enseñó? No, es sobre la palabra de Dios. ¿Cuál es ese fundamento que está encima del nombre del Señor? Ese que usted le dijo, sí Señor, yo lo recibo. Sí Señor, yo acepto su obra. Sí Señor, yo quiero caminar contigo. Esa es la base. El nombre del Señor, el nombre del Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Por eso dice, y otro edifica encima. ¿Cuáles son esos nombres que han venido edificando sobre usted? Los profetas, los patriarcas, Jesús, Pablo, Pedro, Juan. ¿Cuáles son los nombres que nosotros debemos de tener para poder ir edificando encima del que está como base, como fundamento, que es el Mesías, que es el Señor? Y dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Yo soy el que determino si quiero edificar mi vida espiritual basados en las obras del Señor. ¿O usted quiere edificar su vida con los conceptos de Pepito, de Menganitos, que me lo enseñó allá, me lo dijo este, me lo dijo aquel? ¿O sobre quién usted está edificando? Por eso Pablo está diciendo, pero cada uno mírese hacia adentro, no mire a los demás, mírese usted mismo. ¿Cómo está edificando su vida? ¿Cómo está edificando su espiritualidad, su hombre interior? Porque recuerde que aquí estamos estudiando es cómo encontramos nuestro hombre espiritual, nuestro hombre adorador, aquel por el cual el Señor va a venir por los adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Mire, hermano, sobre quién usted está edificando, a quién escuchamos, a quién, cuál es el ladrillo que usted coloca. Usted escucha a Pepita, Menganito y está bien, siempre y cuando lo que esas personas ustedes escuchan esté de acuerdo a lo que dice la Escritura y que tenga la interpretación correcta y que tenga el verdadero significado, porque podrán leer la Escritura y podrán buscar pajaritos volando y no es lo que dice el Señor. Por eso el Señor aquí nos está advirtiendo, dice, hay una condición de ese Shem, de ese principio, de ese origen, de ese que salió de las aguas, salió de un mundo donde había sido juzgado, salió Sem. ¿Y qué le digo? Ahora tú eres el primogénito. En él el Señor iba a empezar otra vez a seguir el plan del Señor. Con Sem. Ya Noé cumplió su propósito, cometió su falla, cometió su delito, entró nuevamente el pecado a la tierra. Y dice la Escritura, pero cada uno mire cómo edifica. Ahora dice en 3:11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Mesías. Mire lo que dice Pablo, dice, nadie puede poner otro fundamento. ¿Qué quiere decir? Usted no puede edificar su fe con otro nombre. No le puede edificar su vida espiritual, no puede poner otro fundamento. No es el Pepito, no es Menganito, no, es el Señor. Y usted no puede colocarlo, puede sacar al Señor y meter los conceptos de los hombres. Por eso es lo que dice aquí el Señor. Dice, nadie puede poner otro nombre, porque
fundamento, dice, es el Shem. Nadie puede poner otro nombre que el que ya está puesto. Dios colocó a Jesús como base, como fundamento, como origen, como principio. ¿Para qué? Para redimir la humanidad. Y en cada generación Dios ha traído un nombre, Dios ha traído una persona, Dios ha traído una serie de cosas. ¿Para qué? Para que la gente siga el camino, para que la gente encuentre el plan y el propósito que el Señor tiene con cada uno de ustedes. Por eso dice, Pablo dice, nadie, no ponga otro nombre. Es que yo hago esto porque es que como yo le oí a Pepito que si yo ponía un vasito con agua aquí, entonces aquí venía. Es que si yo hacía tal cosa, usted está poniendo otro nombre. Está edificando, no con el nombre del Señor. Usted está edificando sobre otro principio. No con el principio del Señor, no con el nombre que tiene poder para liderar, para sanar, para liberar, para hacer todo lo que ese nombre está llamado a hacer aquí. No ponga otro fundamento que no sea el nombre del Señor. La palabra de Dios como roca, como fundamento, como base, como principio. Porque aunque haya momentos en que hemos edificado mal, en que hemos creído en lo que no es del Señor, la prueba vino, mi casa se quemó, pero el fundamento quedó, que es Cristo. Y cuando voy digo, Señor, se me quemó el rancho, Señor, se me quemó la casa, Señor, perdóname porque yo le creí al hombre, le creí a la serpiente, le creí al madianita, le creí al de afuera. Se me olvidó a usted, Señor. Sobre usted puse otro nombre que me empezó a edificar. Y miren lo que me pasó con mi obra. Por eso Pablo lo está diciendo. No ponga otro nombre. No edifique sobre otro nombre. No crea que es la virgencita de no sé quién, el apóstol, el San Martín, todo ese montón de fundamentos y cosas erradas que tiene el hombre. Porque el mismo hombre es el que se ha encargado de desviar la fe verdadera hacia las cosas del Señor. Uno dice, Señor, yo no le encuentro sentido en las personas que se reúnen a hacer lo que llaman la novena millonaria, no, la novena de Navidad es la cosa. Y yo decía, le cantan a un montón de imágenes de barro, de yeso, de plástico, que al final, pero la persona está ahí cantándole y arrodillados y haciendo y creyendo. Yo decía, Señor, tienen otro fundamento. Tienen otro fundamento, no es el fundamento del Señor, no es la base, por eso tambaleamos en muchas cosas. Por eso el enemigo viene y hace trizas nuestra vida, acaba con nosotros. ¿Por qué? Porque mi fundamento no es el Señor. Mi fe no está depositada en el Señor. ¿Qué más dice? Dicen, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Fíjense que no dice estará o estuvo, dice está, presente. Ya lo puso el Padre, ya el Señor dice, ¿quieres salvación? Sígame. ¿Quieres sanidad? Crea. ¿Quieres bendición? De, eso es lo que dice el Señor. Por eso Él dice que ya está puesto el fundamento para la tierra. Y fue la obra del Señor, fue la obra del Mesías. Fue suficiente, ya no hay necesidad de sacrificios, ni de matar corderos, ni de hacer ofrendas quemadas, ni derramar vino, todo lo que se hacía en la antigüedad. Porque eso ya lo hizo el Señor y ahora para nosotros es más fácil. Para nosotros es más fácil porque con solo creer todo está hecho. Los antiguos les tocaba llevar el cabro, la oveja, el carnero, cargar con ese bicho, con ese animal hasta Jerusalén y entregarlo allá y esperar si los fariseos, los escribas le decían, sí, está bien su corderito, entonces, bueno, ponga las manos y va. Pero si el sacerdote o el fariseo le decía, no está apto, entonces venga, le vendo el mío, porque esa era la negociación que ellos tenían.
Por eso el Señor vino y sacó a los mercaderes del templo, porque ese era el negociazo que tenían los fariseos, los comerciantes de la fe. Lo que se dio mucho con los famosos pactos. Usted quiere que el Señor le sane, tráigame las llaves de su carro. Usted quiere que el Señor sabe, tráigame plata, vale tanto la sanidad. ¿Quién dijo eso? Si es que la Biblia no me habla de precios. Eso es por gracias, es porque yo creo que si la Escritura me dice que si yo recibo, ¿qué le dijo el Señor a aquel que tenía la lepra cuando lo sanó? Vaya al sacerdote, y si el sacerdote le dice que usted está sano, lleve la ofrenda que dice Moisés. Porque en la época era el sacerdote quien decía si estaba sano, si podía volver a vivir en comunidad. Eso es lo que decía la Escritura. Eso es lo que decía la ley del Señor. El sacerdote debería conocer los diferentes estados de ¿qué? De la lepra. El sacerdote conocía todo esto, hermano. Y por eso lo que dice la Escritura. Él le dijo, él nunca pasó, porque es que yo soy el Hijo de Dios, entonces yo digo que sí, ya puede vivir, le doy el certificado. Pero es que eso no es el orden. El orden no era así. Y Jesús no vino a imponer su voluntad. Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios, y esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que ese que fue sanado por la obra del Señor a través de Cristo fuera y se presentara, que cumpliera el orden establecido por Dios. No es que porque yo soy, entonces todo el mundo se para de cabeza porque yo lo ordeno, ¿no? Así no funcionan las cosas con el Señor. Dice del que está puesto, el cual es el Mesías, o Jesucristo, o el Redentor, o el ungido, o el Hijo de Dios. Ese fue el fundamento que el Señor colocó. Eso fue. Y por eso el primer hijo de Noé le puso Sem, que significa el nombre, que significa autoridad, que significa hombre espiritual, que significa revelación divina y fuego purificado. Por eso empezaron ¿con qué? Con la parte espiritual. Ya la tierra había sido juzgada, ya la tierra había sido pasada por agua, había sido inundada y la tierra fue lavada, purificada y santificada, y por eso las aguas descienden y la tierra sale limpia, sin pecado, porque ya el Señor lo había juzgado. Y por eso nuevamente dice, bueno, empecemos. Pero hay estas condiciones para ustedes. Desafortunadamente volvimos a cometer el pecado, la autoridad. Aquí ya no fue Eva, aquí fue Noé, y nos quieren achacar siempre de, que no las viejas, que es la vieja. Sí, pero es que Noé también. ¿Ya? Entonces aquí primero fue Eva y después fue Adán, y quedamos empatados. Quedamos empatados, ¿sí? No, usted no puede decir ni que es Eva, ni que fue Noé, porque los dos cometieron pecado y los dos estuvieron en la misma condición, desnudos. Sí, quedamos 1-1. Toca seguir luchando a ver a qué hora le metemos los próximos goles. Bien. Vámonos para 1 Corintios 3:12. Pero van entendiendo por qué se llama la revelación divina. ¿Por qué se llama? Porque esa primera consonante, esa W, se llama Shin. ¿Y qué es lo que significa? Y eso ustedes van a ir aprendiendo, porque yo aprendo y después yo le enseño eso. No es que yo me lo sepa todo. Hasta ahora a veces me confundo, pero eso es porque ahí vamos. Bien, vámonos para el 13. 12. Vámonos a 1 Corintios 3:12. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Qué me está diciendo ahí el Señor? ¿Qué le está diciendo ahí? O sea, el fundamento está. Pablo dice que cada uno de nosotros
nosotros debemos mirar cómo estamos edificando sobre los principios de Dios, sobre lo que me dice la Escritura o lo que me están diciendo los hombres. Por eso dice, aquí la parte dice que la enseñanza o la doctrina, ¿cuál doctrina nosotros estamos siguiendo? ¿La doctrina del hombre o estamos siguiendo los mandatos del Señor? Porque desafortunadamente se enseña, hoy en día en muchos sitios se enseña más doctrina de hombre que palabra de Dios. Y se llevan a hacer mensajes y todo eso que no tiene nada que ver con el Señor. Entonces dice el Señor, mira lo que dice, y si sobre este fundamento, ¿cuál fundamento? El nombre del Mesías. Ese es su fundamento es el nombre. ¿Cuál nombre? El Mesías, el ungido, el Redentor, el Hijo de Dios. Ese es el que Pablo está diciendo. Usted lo recibió, usted lo aceptó, nosotros creemos, nosotros buscamos del Señor. Ahora le está diciendo, listo, ya está el fundamento. Pero ahora tenemos nosotros una tarea. Tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es? Edificar. Usted y yo tenemos la tarea de edificar sobre ese fundamento. Por eso dice, y si sobre ese fundamento, o sea, sobre el nombre del Señor, alguno, fíjese que lo dice todo, dice, alguno edificare, está hablando del futuro. ¿Usted cómo va a edificar su casa, su fe? ¿Usted cómo le va a dar credibilidad a las cosas del Señor? Por eso él dice, si alguno edificare oro, ¿qué significa el oro? La presencia de Dios. La plata, ¿a qué hace referencia? A la redención, hace referencia a Cristo. Y las piedras preciosas es la palabra de Dios dicha como conviene, dice la Escritura. O sea, ¿cuáles son esos tres fundamentos? Mire que lo primero que el Señor coloca son los más importantes. Los resistentes ¿a qué? Al fuego. Lo que me lleva a mí a estar santificado, lo que me lleva a mí a estar firme, lo que me lleva a mí a caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Cuáles son las herramientas o cuáles son los recursos o cuáles son los elementos que usted y yo tenemos o estamos edificando? La base está en mi hermano. La base está, el fundamento está, el nombre ha sido puesto aquí. Por eso el Señor dice que en el futuro Él va a escribir su ley en mi mente y en mi corazón, con su mano. Pero escribir la ley aquí y aquí nos va a doler. Va a doler. ¿Por qué? Porque el Señor le va a decir, no quiero que haga eso. Señor, pero es que no quiero. Y usted dice, ¿cómo me duele? Ay, es que eso me gusta tanto. Y cómo quisiera, no, yo mejor no quiero nada con el Señor. Yo creo que Dios no se enoja porque yo siga haciendo lo mismo. Claro, usted, el fundamento está, pero resulta que usted está edificando incorrecto. Entonces dice el Señor, si usted está edificando en su futuro, si usted está edificando con oro, es decir, con la palabra de Dios, con el oro refinado, con el oro que representa la palabra, porque el Señor dice, compra de mí oro refinado, le está diciendo a una de las iglesias, compra de mí, no le está diciendo que vaya y compre al orfebre, a aquel que vende el oro, él no le está diciendo, dice, compre de mí. Y comprar del Señor es leer su palabra y ponerla por obra. Pagar el precio de lo que me cuesta, de lo que me toca seguir al Señor, de lo que me toca dejar, hermano. Porque son cosas que yo tengo que dejar y que a lo mejor tienen una importancia, tienen un significado o tienen algo importante dentro de mi caminar. Pero el Señor me está diciendo, es que eso no te deja crecer. Eso no impide que yo me relacione contigo porque estás cometiendo una falla, estás cometiendo un pecado, estás haciendo lo incorrecto y yo no moro ni en el pecado, ni en lo correcto, ni en la mentira. Yo no moro ahí. Por eso tienes que corregir para que yo pueda seguir, para que yo pueda entrar y pueda
hacerla firme en esa parte donde usted tomó la decisión de sacar ese demonio, de sacar esa situación y decirle, Señor, ahora es el rey aquí. ¿Ya? Entonces fíjense que está diciendo, con plata, que es la redención, que representa a Cristo, que representa la obra del Señor, que representa esa obra que hizo el Señor, la sangre que derramó, que me perdonó y que ahora me corresponde a mí seguir basado en la fe que cada uno de nosotros tenemos basados en el Señor. Dice piedras preciosas, ya sabemos que dice el proverbio, que es la palabra de Dios dicha como conviene. Si yo voy caminando con el Señor, si nosotros venimos haciendo la obra para el Señor, ¿con qué palabra yo tengo que edificar? Con la de Dios. Yo tengo que dejar a un lado la palabra del hombre y tengo que edificar con lo que dice la Escritura. Tengo que tomar la palabra del Señor y decir, esto es lo que dice el Señor con respecto a la prosperidad, a mi matrimonio, a amar a Dios, apartarme del pecado, pero mantenerme dentro del caminar con el Señor. Esto es lo que dice la Escritura. Señor, ayúdame a sostenerme, ayúdame a mantenerme, porque fíjense que el Señor dice en su palabra que si nosotros obedecemos su palabra, ninguna enfermedad vendrá sobre nosotros. Ninguna. Y uno dice, Señor, pero todavía tengo mosquitos, cucarachas, ratones, todavía tengo palitos, bolitas, tengo un montón de cosas en mi corazón. Ayúdeme. Recuerde lo que nosotros vimos en el video, cuando ese orfebre nos enseñó cómo se limpia el barro. Y dice que en el barro empiezan a ¿qué? A moldearlo con la mano, y donde encuentran la piedrita la sacan. Cuando sacan la piedrita, el palito, la hoja seca, la piedrita, dice queda un espacio. ¿De qué se acuerdan ustedes en la Escritura? Él dice que si no se cierra, que si no se saca, esa obra está próxima ¿a qué? A desaparecer y a que por ahí se parta o simplemente no queda de calidad la vasija. Fíjense que si nosotros analizamos eso que nos enseñaba este Señor, que si usted saca la piedrita, saca y queda un espacio, eso lo dice Jesús. Si usted saca el demonio de su vida, lo limpia, lo saca y queda barrida, queda el espacio. Pero si usted no se encarga de llenarlo, de apretarlo, de caminar de acuerdo, Él dice que Él vuelve. Él vuelve, pero no vuelve solo, va y se busca otros 7 y con él 8 y destruye. Eso es lo que está diciendo el Señor del video con respecto a por qué es importante sacar, por qué es importante, porque cuando vamos al fuego, cuando vamos por la prueba, cuando vamos nosotros a hacer por ese ladito, se va mi fe, por ese ladito termino botando las cosas del Señor. Por eso es importante, hermano, que ese espaciecito, esa piedrita, nosotros cerremos ese espacio con la palabra de Dios, la llenamos con nuestra fe y caminemos de acuerdo a lo que dice la palabra, y el enemigo no puede entrar. El número 13 dice la Escritura, dice, la obra de cada uno se hará ¿qué? Manifiesta. Si nosotros hemos edificado sobre los 3 metales o los 3 materiales resistentes al fuego. ¿Y qué representa el fuego en la Biblia? Las pruebas duras, de horno, las pruebas de hambre, las pruebas de enfermedad, las pruebas del desierto, las pruebas de lo que nos habla el Señor. Por eso el Señor está diciendo aquí, la obra suya en medio de la situación, de la hambruna, de la sed, del vestido, de cualquiera que sea la prueba o la situación, dice que eso, dice, se hará de manifiesto. Pero me faltó acá. Madera, heno y hojarasca. Nosotros sabemos que esos 3 materiales son volátiles, o sea, son fáciles de consumir. La madera usted le echa candela y termina quemándose, ¿cierto?
Las hojas secas y la hojarasca no es sino que pase tantico el fuego y se hizo un incendio como los que nosotros vemos por allá en los desiertos o en los países donde se prendió algo que estaba seco y arrastró con todas las cosas. La hojarasca, la madera y el heno representa los consejos del hombre. Cuando usted edifica basado en los comentarios y los consejos y las cosas que le dice el hombre. No, es que, ¿eso para qué dice que la Biblia? No, mire, Pepito dice tal cosa. Como decía Martín en la enseñanza, ¿cierto? A mí me impresionó cómo él puso la mujer esto y la mujer aquello. Fíjese, la mujer de hierro, Margaret Thatcher, que le tenía miedo por sus decisiones. Y muchos países es de acuerdo a lo que piensa el hombre, de acuerdo a los intereses de su nación, y no tanto los de su nación, sino los intereses de ellos mismos. Porque todas esas negociaciones es cómo me beneficio yo, cómo yo voy montado en ese caballito de acero, cómo es que yo me beneficio y cuánto me corresponde a mí. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí el Señor le está diciendo, si tú edificas sobre el fundamento de Cristo, si la edificación es sobre los conceptos que dice el hombre, es que yo como no le voy a creer a él, no es que es él el científico, él es el astronauta, él es el economista, ¿y quién está por encima de ellos? La sabiduría de Dios no tiene comparación, hermano. La sabiduría de Dios está mejor que cualquiera de todos esos conceptos que habla la gente. Busque la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que la edificación suya, cuando entre al fuego, a la prueba ardiente, de desierto, de hambruna, de enfermedad cualquiera, su fe no falte. Lo que le dijo el Señor a Pedro. A mí me pidieron que lo van a zarandear, mi querido Pedro. Pero ¿sabe qué? Yo he rogado para que tu fe no falte. Él no le dijo, yo no le voy a permitir, Pedrito, que lo vaya, porque eso le va a servir a usted que vive dudando de mí, que cree que es Señor, le quitamos las orejas. Señor, hagamos unas 3 casas aquí, y mire, para usted, para el otro y para el otro. Una persona que siempre estaba pensando en las cosas materiales. Y eso no tiene nada que ver con el Señor. Bien. El 13, ahora sí. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Fíjense que el verbo está en futuro. Hará. Por eso el Señor dice, búsqueme y yo haré. Yo proveeré. Yo haré. Yo sanaré. Pero primero nos toca a nosotros hacer las cosas. Primero me toca poner a mí que el fundamento está, pero ¿cómo edifiqué? Con el concepto del mundo, con el concepto de la gente, con el concepto de que yo leí aquí y allá y entonces esto me parece importante. Y es que yo creo que sí. Y eso implica que está tan de moda las cosas de la India, tantas cosas hindú, la gente le está prestando atención a eso. ¿Por qué? Porque no conocen el verdadero poder. Porque alguien les habló y entonces cogieron para allá, cogieron para acá y ahora, ¿dónde está su fe? Dice la Escritura, dice, porque el día la declarará. ¿Quién es el día? El Señor. O sea, por eso dice, la obra de cada una se manifestará y el día, es decir, el momento, la oportunidad, ¿qué dice? Declara la obra. El Señor es el que dice sí o no, está bien o está mal. Porque el Señor es ¿qué? La palabra. ¿Y qué dice el Señor en su Escritura? Yo no vine a juzgar. Tienen ustedes quien los juzgue, la palabra. Luego, si la situación no se dio, hay que mirar la palabra. El consejo que usted escuchó, los oídos que usted prestó y la palabra que salió de su boca. ¿Es de Dios o no es de Dios? Fíjense que ahí dice
Porque el día la declara, pues por el fuego. ¿Y qué significa fuego? ¿Con qué basado? Con la shin, con la S. Porque eso también tiene un significado, que es el fuego purificador. ¿Qué es lo que va a probar mi fe? Las pruebas. ¿Qué es lo que va a hacer santificarme a mí? Las pruebas. ¿Qué es lo que me va a llevar a mí a que yo esté limpio de todas las basuritas? Las pruebas, el fuego. Porque una vez saque lo que no sirve, entonces yo entro, o el Señor entra y dice, listo, pasaste la prueba. Seguimos en el camino, seguimos allá caminando con el Señor. Bien. Dice, ahora fíjense ¿qué es lo que va a revelar? Fíjense que la palabra del Señor dice que la palabra Shem significa revelación divina. Es decir, que el nombre es el que va a revelar mi obra, mi acción, lo que yo vine caminando, lo que yo vine edificando, con la palabra de Dios o con los consejos del hombre, con la palabra y la sabiduría del Señor o con la sabiduría del hombre. Por eso el Señor dice acá, dice, pues por el fuego será revelada. ¿Por qué? Porque la palabra Sem significa revelación, significa hombre espiritual, significa fuego purificador, significa cambio. Es decir, que si yo cambié la palabra del hombre por la palabra del mundo, por la palabra del Señor, yo voy a tener un cambio. Mi forma de hablar, de ser, de actuar y de proceder es diferente. Ha habido el cambio. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, esta es la palabra, esto es lo que tiene que hacer, vaya hágalo, vaya cúmplalo, y vino el cambio, vino la formación, vino la transformación. Ya no hablo, yo ya no grito, ya no digo groserías, ya por mi mente no me pasan imágenes que no deben ser, ya mi corazón no odia. ¿Por qué? Porque el fuego, dice, el fuego reveló, es decir, la palabra, la unción y todo lo que vivimos. Uno dice, uy, yo pensé que me iba a quemar, uy, yo sentí que las cosas como que, y no, uy, pasé la prueba. Fíjense que viene ahorita a mi mente algo, y es que yo vi bueno, eso hace mucho rato, sino que viene ahorita a mi mente. Cuando hacen los puentes, siempre antes de darle cabida para que tenga uso, el puente es probado. Entonces personas usan camiones cargados con muchas cosas y los ponen en todo el puente para ver si resiste el tráfico. Y no sea que cuando vaya pasando uno, el puente se vaya para abajo y todo se acabó. Igual, las casas tienen un fundamento. Lo que está abajo, la base, el fundamento del cimiento, es lo que va a sostener la estructura. Si está mal, por eso vienen las fisuras, por eso vienen las inclinaciones, porque a veces la gente dice, eso, echémosle tal cosa, pero de eso no, eso aguanta, hágale. Y ahí es donde se vienen abajo, o lo que pasó en Medellín, que tuvieron que destruir y derribar todos los edificios. ¿Por qué? Porque las bases estaban mal. Entonces fíjense que es importante que el fundamento, el cimiento, la base, y él debe ser Cristo, debe ser la palabra del Señor, la que lo lleve a caminar y a orar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Dice, y la obra de cada uno, cual sea de oro, de plata o piedra preciosa, sea que usted la haya edificado con heno, madera y hojarasca, las dos pasan por el mismo fuego. O sea, usted diga, no, es que el Señor tendrá misericordia, no, eso me acepta así. Yo creo que sí, eso, hay tanto misterio que le ponen a las cosas. No,
porque es que las cosas con el Señor son difíciles, son duras. Y el enemigo es demasiado astuto para llevarnos a nosotros a que nos apartemos y nos alejemos de las cosas del Señor. Por eso dice, cual sea su obra, cual sea el elemento, el material o el recurso que usted utilizó para edificar sobre su fundamento, dice, el fuego la va a probar. La prueba, la circunstancia, la situación es lo que va a determinar si realmente usted edificó edificó bien, basado en la base, basado en el principio o en el cimiento que es Cristo, que es el nombre del Señor. Y dice y la cual sea el fuego, es decir que la Shin, ese nombre, ese primer nombre, ese nombre es el que me va a determinar si yo estoy bien o estoy mal con el Señor. Y dice, la probará. Fíjense que habla de ¿qué? De un futuro. Yo venía ahorita hablando con mi amiga, la que vino de Cartagena, y veníamos hablando y analizando, y mirábamos, y yo decía, no, es que cada uno de nosotros vivimos situaciones, y hablamos porque nosotras las dos, yo fui la líder de ella y era una discípula, y es una gran mujer de Dios, es una mujer que le tocó sacar a sus hijos sola, y también fue muy metida en las cosas del Señor. Y ahorita, bueno, su hijo tiene un buen trabajo, y de su trabajo le compró la casa, un apartamento a su mamá, y su hija, la hermana menor, se acaba de casar con un americano y está viviendo allá. Yo decía, ¿sabe, Susi? Yo me acuerdo de nosotras allá en Cartagena, cuando yo le daba a ella las edificaciones y todo, y muy fortalecida. Y hizo una mujer de oración y la mandaron a abrir una obra a Barranquilla. Y ella vino y dijo, yo quiero que tú me enseñes lo que usted sabe. Quiero que me enseñe eso que usted haga. Vine solamente a eso. Mi hijo viene de vacaciones con la chica, pero yo no. Yo dije que yo quiero quedarme acá porque yo quiero que usted me enseñe. Yo le dije, bueno, mira. Entonces aquí lo que el Señor me está diciendo, dice, nuestra obra va a ser probada. Y ella ha vivido muchas situaciones. Y las dos nos reímos porque la historia de los hijos de él con la historia mía se parece. Y nos reíamos por eso, que las dos vivimos las mismas situaciones. Bien, el 14 dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué le pasa? Recibe su recompensa. Mire que no dice que edificó, sino que sobreedificó. ¿Qué puso después de su fundamento? El fundamento está, la base, la raíz. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo sobreedificaste? ¿Ya? Y dice, pero si después de que vino la prueba, la dificultad, la adversidad, la situación, usted permaneció, usted recibe recompensa. Por eso es importante el fundamento y por eso es importante cómo edifico, a quién yo escucho. Porque usted escucha acá, usted puede escuchar a otro, y cada uno le puede enseñar como le puede traer confusión. Le puede traer confusión, ¿por qué? Porque usted dice, pero es que ya me dicen esto, pero es que aquí me gusta más, ¿sabe por qué? Porque se alinea a lo que yo creo. Y aquí no es lo que usted cree, es lo que dice la Escritura. Esa es la base, hermano. Por eso dice, si su obra permanece, usted recibirá la recompensa, la sanidad, recibirá la prosperidad, recibirá la estabilidad o la vida eterna. Vayámonos con el último, el 15. Ahora, mire que la Biblia siempre me habla en una forma dual. Me habla del bien y me habla del mal. Siempre el Señor me va a decir
que el bien, si yo hago lo correcto, voy a recibir recompensa. Pero si yo hago lo incorrecto, yo voy a recibir una paga. Fíjense que son conceptos diferentes. Cuando hago el bien, recibo la recompensa. Pero cuando hago mal, recibo un pago. Recibo una paga que es la muerte, dice el Señor. Dice, y si la obra de alguna se quema, usted se imagina que su obra se cayó, se quemó. Dice, él sufrirá pérdida. O sea, tanto trabajar y no tengo nada. Tanto hacer, tanto y no tengo nada. Entonces, ¿qué el Señor está diciendo? Usted no edificó conmigo. Por eso se le quemó el rancho. Por eso usted, ¿dónde está su fe? ¿Cuántos? Hablábamos también con ella, decía, para mí la pandemia fue una prueba de fuego para muchos. Los que se fueron y quién sabe dónde andarán, su obra fue probada y no recibió recompensa. Porque ¿dónde están? Y uno los ve, uno sabe dónde están. Y pasamos los que hemos edificado con oro, porque yo decía a ella, nosotros a través del WhatsApp hacíamos vigilia, hacíamos vigilia, hacíamos ayuno, hacemos esto, yo venía acá, grababa los programas y luego los editaba y subía el programa. Me iba a visitar los enfermos con todos los papeles que me tocó sacar para poder salir, porque si no, no podía salir. Me encontraba la policía, me dice, ¿usted qué hace por acá? Me tocaba mostrar todo el carnet, el permiso del Ministerio del Interior y pagar para que me dieran y me permitieran salir a orar por los enfermos. ¿Sí o no, Miriam? Entonces fíjense lo que me dice aquí el Señor, dice, Él sufre, o sea, yo pierdo 3 años, 2 años, 1 mes, 3 meses, creyendo, y resulta que cuando Dios me dijo, es tiempo de la prueba. Y resulta que usted terminó quemadita, todo lo que usted hizo, pero el Señor está ahí, ahora el Señor dice, venga, edifiquemos los dos. ¿Qué dice? Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, ¿qué le dijo el Señor? Quemada, ponchada, mijita. Vamos a edificar otra vez, vamos a volver a hacer las cosas, pero ya basados en ¿qué? En la fe que tenemos con el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orarle al Señor y vamos a decirle al Padre que si en nuestra edificación no ha sido con los mejores recursos, que queremos empezar a edificar nuestra vida con la presencia de Dios mediante la obediencia, creyendo en el plan de salvación y con la palabra de Dios dada en el momento oportuno. Señor, ayúdenos, Señor. Necesitamos del Dios vivo, necesitamos del Dios omnipotente, necesitamos del gran yo soy. Señor, ayúdanos a caminar. Gracias por la palabra, gracias por ese nombre, Señor. Gracias por ese primer hijo de Noé, porque mire todo lo que nos enseña, Señor. Desde ese momento, desde que tú estableciste a Sem como el principio, como el primogénito, como el origen, como la cabeza del nuevo plan que tú tenías con nosotros, Señor. La continuidad del plan de redención y de salvación. Gracias, divino Salvador, gracias, poderoso Dios, gracias, divino Rey. Bendíganos, Señor, que hagamos las cosas correctas. Bendíganos, Señor. Oramos por nuestros hermanos en Medellín, Señor, bendígalos, guárdalos, cuídalos en estos momentos difíciles, Señor. Oramos por nuestras hermanas en Bogotá, Señor. Extiende su mano con fuerza, con poder y ayúdalas, Señor, a edificar con buenos fundamentos, a sobreedificar con la palabra fiel y verdadera. También oramos por los hermanos en Piedecuesta, Señor, para que seas tú, Señor, trayendo la bondad y la misericordia sobre cada uno de ellos. Oramos por los hermanos que están en nuestras redes, Señor. Bendíganos a ellos, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces la edificación de cada uno de ellos, Señor. La prueba llegó y algunos, Señor, se nos
quemó la sobreedificación, pero ahí está la base, está el cimiento, está el fundamento, está Cristo como base y fundamento, Señor. Ayúdanos nuevamente a edificar con plata, con oro y con piedras preciosas. No quiero los consejos de los hombres, busco la palabra del Eterno, la palabra del Señor. Gracias, divino Señor. Oramos por los hermanos que están aquí, Señor, los que tomaron la decisión y el querer venir a escuchar el mensaje y la palabra, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado. Gracias, Señor, porque hoy entendemos realmente por qué, Señor, tú guiaste a Noé a través de su espíritu para que pusiera a Sem como el principio, como la cabeza para continuar con el plan de redención, Señor. Gracias, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.